Bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Contratación, organizado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Debo destacar la excelente labor que desarrolla esta unidad administrativa especial que funge como rector académico del Ministerio Público en la lucha por la garantía de los derechos y el mejoramiento de la gestión pública. Es pertinente iniciar esta intervención recordando lo que bien señala nuestra Constitución Política en su artículo 150. Compete al Congreso de la República expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Lo primero que llama la atención de esta disposición es el hecho de que aparece plantear, si bien debe existir un estatuto general, el Congreso está llamado a legislar para la administración nacional, pero también puede hacerlo de forma independiente para el nivel territorial. Podría existir entonces una normatividad diferente para los departamentos y municipios, más cercana a sus necesidades y a sus posibilidades de mercado. Y con esto quiero esgrimir mi primer argumento para responder esa pregunta que hoy se nos plantea. Si bien debe existir un estatuto general que consagre los principios y lineamientos comunes de gestión contractual, tal vez en lo atinente a cómo desarrollar en la práctica las modalidades de selección y otras particularidades operativas y logísticas, deberían existir diferencias legales y reglamentarias para regular la gerencia de las compras en el centro del país y en las regiones. El segundo aspecto del que debo ocuparme es del contenido de ese estatuto general desde la perspectiva de un órgano de control, precisando que en el caso de la Procuraduría, la visión debe abarcar las funciones misionales, es decir, la preventiva, la disciplinaria, la de intervención y la de conciliación. Desde la función disciplinaria, que es la que más audiencia da ante la sociedad, sería deseable un estatuto en el que los principios tengan expresiones o desarrollos claros en deberes y prohibiciones para los responsables de la gestión contractual. Vale recordar que los tipos disciplinarios de la Ley 734 en materia de contratación estatal son abiertos y están directamente relacionados con la adecuada aplicación de principios que la orientan. Por ello, la Corte, en su sentencia C-818 de 2005, precisó: le asiste razón al actor en cuanto no es posible imponer una sanción a quien actúe de manera contraria a un principio de la contratación y de la función,
sin que exista precisión y claridad respecto de lo que este principio significa y de las conductas que se consideran violatorias del mismo. En esta medida, resultaría contrario a las garantías del debido proceso imponer una sanción a quien, por ejemplo, a juicio de un funcionario, desconozca los principios de moralidad, de celeridad o de eficiencia, teniendo en cuenta que ninguna norma legal desarrolla esos principios, haciendo explícito qué conductas se adecuan a él y cuáles no. La norma debe interpretarse, sigue razonando la Corte, en relación con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, contemplados en la Constitución y la ley, en el sentido de que únicamente son faltas gravísimas aquellas conductas contrarias a los principios de transparencia, de economía y de responsabilidad desarrollados en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80. Hasta acá los razonamientos de la Corte o la cita de la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo mínimo que se requiere entonces definir en materia legal frente a esta función administrativa? Primero, las competencias para ejercerla. Segunda, los titulares de la función y su perfil y rol en cada etapa. Tercera, los principios que deben orientarla y su relación con los deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos, así como los deberes, derechos y prohibiciones de los particulares que consagran con el Estado, las causales de inhabilidad e incompatibilidad, los elementos mínimos de estructura de los procedimientos de selección, los poderes excepcionales del Estado para salvaguardar el interés general dentro de la actividad contractual. Ahora bien, atendiendo el concepto de estatuto que planteó la Corte en su sentencia C-633, en la que señaló: de la Constitución no resulta la identidad entre todo estatuto y las leyes estatutarias. Pues mientras el primer concepto es genérico y aplicable al conjunto normativo referente a una materia cualquiera, integrado por normas constitucionales, legales o de otro nivel, agrupadas o dispersas, las leyes estatutarias se caracterizan precisamente por estar destinadas por la propia Constitución a regular determinadas materias, cuya enunciación es taxativa. Se esperaría que los decretos reglamentarios y que otras leyes relacionadas con la materia fueran consecuentes y evidentes en los deberes y prohibiciones de los funcionarios públicos o particulares que cumplen funciones públicas. Aquí es necesario destacar que en la actualidad no son claros esos deberes y prohibiciones frente a las entidades públicas que contratan con régimen privado o frente a los particulares que cumplen funciones públicas. Los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad en ocasiones no se concretan en las normas estatutarias de dichas entidades, en los decretos que las crean o en las regulaciones internas que adoptan, como los manuales de contratación. Es así como un hospital público, que es una empresa social del Estado, que presta un servicio
que afecta directamente derechos fundamentales, se desangra por la mala gestión contractual y no resulta clara cuál es la responsabilidad de su gerente ni de los trabajadores vinculados a la actividad. Esto impide ejercer un control disciplinario efectivo frente a una gestión deficiente o ilegal. En otro tema, indispensable para ejercer un control disciplinario efectivo frente a un estatuto de contratación administrativa es el de la estabilidad jurídica. Si bien es cierto, la ley está al servicio del reconocimiento y regulación de una realidad dinámica, también lo es que en algunas temáticas el cambio permanente entorpece la gestión del Estado. Ese es el caso de la actividad contractual. De allí que en materia legal se requiera una estabilidad relativa, no frente a la ley de contratación en sí misma, que no ha tenido tantas reformas, sino a la expedición de leyes en materias distintas que terminan regulando aspectos sustanciales de la contratación, como estatutos anticorrupción, antitrámites, de acceso a la información, disposiciones presupuestales y demás. Podemos citar otros escenarios que afectan esta estabilidad relativa. Se debe verificar y reforzar la técnica legislativa para que antes de una reforma se analice el universo normativo existente en su integridad. Esta es una práctica que disminuye los riesgos de incoherencia, inconsistencias y vacíos dentro del sistema jurídico, que son capitalizados por los expertos en defraudar al Estado, que se confunden y desestimulan la acción de aquellos, en defraudar al Estado, pero que confunden y desestimulan la acción de aquellos comprometidos en una excelente función pública. En lo atinente a la función preventiva, sería necesario que el Estatuto General de Contratación en materia legal contemplara la existencia, funciones y facultades de la autoridad regulatoria, que de la política pública la ejecute y le haga seguimiento, bajo el esquema de lo que hace hoy la Agencia Nacional de Contratación, pero dentro de una estructura articulada con los demás actores que ejecutan, vigilan y controlan la gestión, como los ordenadores del gasto de todos los niveles, el Ministerio Público, las Contralorías, las Superintendencias, las Veedurías Ciudadanas y la ciudadanía en general. Esta autoridad puede y debe dar línea de acción a los demás entes estatales, buscando unificar criterios, permitiendo la adopción de buenas prácticas y el desarrollo de modelos de gerencia exitosos. Para ello requiere ser una entidad fuerte, con infraestructura física y humana suficiente, capaz de hacer presencia en todos los ámbitos públicos. En lo que respecta a las funciones de intervención y de conciliación, que ambas se cumplan en escenarios de existencia de controversias contractuales. El estatuto debe ser claro sobre la naturaleza de las actuaciones que se despliegan, el juez del contrato, las acciones relacionadas con su existencia, ejecución y liquidación, y los mecanismos de solución de conflictos, así como sobre el alcance de cada uno de ellos. Esta última pretensión
permite que sean verdaderamente utilizados dichos mecanismos prejudiciales o extrajudiciales, facilitando la negociación de intereses legales y legítimos de las partes, desentrabando la ejecución de los contratos, descongestionando el aparato judicial y reduciendo los costos de transacción de la contratación con el Estado. Un verdadero estatuto, constituido por normatividad que responde a unos principios de gestión universales y con expresiones concretas en reglas de ejecución de la actividad que permita la interacción de todos los gestores públicos y privados, que sea coherente y consistente, facilita la acción de todos los involucrados. Quienes administran lo hacen con certeza de su función. Quienes vigilan y controlan conocen los límites de su competencia y sus facultades, así como los deberes y prohibiciones de los operadores directos de la actividad. Y quienes apoyan esta labor desarrollan las herramientas institucionales necesarias para hacer bien la tarea. Hoy contamos con una normatividad dispersa, en unos casos insuficiente y en otros exhaustiva, que presenta incoherencias, inconsistencias y vacíos. El estatuto, si bien no debe ser único, debe ser lógico y de fácil comprensión y consulta. Lo que hoy existe es un verdadero mare magnum de normas de diferentes sectores que no coinciden en lo fundamental, como son los principios de la función administrativa y que desorientan al operador de la contratación, a quien lo vigila y controla, a quien lo apoya y a quien juzga sus resultados. El reto entonces es, primero, hacer un inventario real de las normas de contratación, analizar su coherencia y eficacia, determinar aquello que debe ser consagrado en la ley, lo que debe ser objeto de reglamentación por parte del Ejecutivo y los aspectos que pueden ser desarrollados internamente por las entidades contratantes. Realizado este ejercicio de evaluación, se puede pensar en expedir un verdadero estatuto general de contratación, que bajo su manto cubra la gestión de compras de todos los actores públicos, sin que los temas procedimentales se conviertan en una talanquera para la buena gerencia. Muchas gracias.